Bienvenido a todos los que puedan escuchar este tema que quiero presentarles. En temas anteriores, los dos últimos temas anteriores, estuvimos mirando en la Biblia en qué lugar nosotros podíamos encontrar registrado en la Biblia que estuviera hablando acerca de lo que iba a suceder cuando terminara o cuando llegara el momento que se cumplieran los 2300 días. En nuestro análisis vimos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 y también en el capítulo 14, estaba hablando con respecto a este tema. Leímos eh, una lectura que está en Apocalipsis 14 a partir del versículo 6. Con ese texto vamos a comenzar eh, a analizar esto que tiene que ver con los 2300 días. Hay aquí algunas cosas que debemos notar. Dice el versículo 6: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí se nos presenta a un ángel que volaba por el cielo y que tenía para compartir con los habitantes de toda la tierra el Evangelio eterno. Por lo tanto, este es un mensaje que debía abarcar a todo el planeta Tierra, no solamente todo el lugar donde la Biblia se escribió y lo que ha tenido que ver con el desarrollo de lo que está escrito en la inspiración bíblica, sino es un mensaje que tiene que ver con el planeta entero, porque habla de toda nación y de cada nación, cada etnia, o sea, cada tribu, y con todas las lenguas de la tierra. Es un mensaje que Dios estaba dando a la humanidad por completo. Por lo tanto, este mensaje debía ser un mensaje mundial. Comenzaba hablando acerca de que, o en el versículo 7, continúa hablando acerca de este mensaje que se está proclamando. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Con respecto a esta lectura que hemos tenido, debemos analizar distintos aspectos que aquí se mencionan y que debemos conocer. Cuando dice, entonces vi volar otro ángel que volaba por el cielo. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo. Ese ángel que volaba por el cielo con algo para compartir con todos los habitantes de la tierra, ¿a quién está refiriéndose? ¿Quién es ese ángel
que está volando con un mensaje que debe llegar a toda la Tierra. En nuestro estudio vamos a analizar quién es ese ángel. El Evangelio eterno es lo que hay que predicar. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno? A esto nos hemos referido en nuestros temas muchas veces y hemos estado diciendo qué cosa es el Evangelio eterno. También veremos eso en nuestro estudio. Ese Evangelio eterno, ese mensaje que ese ángel proclamaría, decía a gran voz, o sea, es un mensaje que se da con poder y ese poder lo necesitaba para llegar a todos los rincones de la tierra. Decía, reverenciad a Dios, o sea, adorad a Dios, dar reverencia, dar adoración a Dios y darle honra. No solamente reverenciar a Dios, adorarlo, sino también darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primeramente, vamos a analizar la declaración que tiene este ángel poderoso que dice que debemos adorar a Dios, que proclama el Evangelio eterno. ¿Qué significa el Evangelio eterno? El Evangelio eterno, dijimos en temas anteriores y los repetimos aquí, es dar a conocer una buena noticia. Dar a conocer en el universo y en un lugar específico una noticia que lo que significaba esa noticia ya estaba en existencia, pero que todavía no se había dado a conocer. Estaba solamente bajo la potestad, la autoridad, la intimidad de la deidad. O sea, solo Dios conocía esa buena noticia. La buena noticia tiene que ver con algo que sucedió que era malo y que esa buena noticia traía nuevas para poder arreglar, para poder corregir eso que había sucedido que era malo. Dios en su amor y en su misericordia, Dios que está por encima de toda su creación, porque Dios es el que lo creó todo y todo lo que existe en el universo, desde el átomo, desde los pequeños componentes del átomo, hasta los vastos mundos, las innumerables galaxias, los o las innumerables eh, eh, creaciones de la Tierra, todas las estrellas, todos los soles, todos los planetas, toda obra que existe en la Tierra, antes de crear Dios la vida en la Tierra y la vida en el universo, porque la vida existe primero en Dios,
porque Él es el dador de la vida y Dios dio vida a todo lugar que tiene vida en el universo. Todo ser inteligente. Antes de hacer esta creación, Dios se puso de acuerdo consigo mismo, y digo Dios se puso de acuerdo consigo mismo porque Dios no es solamente una persona. En la Biblia se señala en la creación de este mundo la palabra que dice Dios hablando, hagamos al hombre. O sea, Dios es más de una persona. La buena noticia que había antes que existiera cualquier otra cosa negativa tiene que ver con que Dios tiene una solución para un problema que causaría grandes daños en el universo, porque Dios a cada criatura inteligente que creó les dio algo de mucho valor. Los creó libres. Dios no creó seres inteligentes esclavos o como una máquina. Dios no creó robots, no creó inteligencia artificial. Dios creó seres inteligentes y los dotó de libertad. Esto que hasta aquí estamos compartiendo en este mensaje no es otra cosa que la repetición de lo que ya hemos señalado en otros temas. Pero lo estamos haciendo aquí, lo estamos refiriendo porque se está trayendo a colación en el mensaje que Dios tiene para dar al mundo entero. Es el Evangelio eterno. Ese Evangelio eterno no se dio a conocer cuando el pecado entró en el universo. La razón por la que no se dio a conocer allí fue que el pecado entró en la mente, en el corazón. Cuando decimos corazón, decimos el órgano pensante que controla todas las cosas y hablamos en nuestro lenguaje terráqueo. Yo no sé cómo expresar esto en una lengua angelical. Yo no sé qué lengua hablan los ángeles y las criaturas que Dios ha creado. Sé que hablo una lengua. ¿Cuántas lenguas hay en la tierra por causa del pecado? Porque Dios confundió y salieron distintas lenguas, distintas formas de pensamiento del ser humano, pero el concepto del ser humano, la forma del ser humano, no importa en qué lengua se habla, todo está enseñando las mismas cosas, solo que diciéndola de otra manera distinta. Cuando yo hablo de la noticia, de la buena nueva, de la cosa mala que había sucedido. No tengo otra forma de expresarlo sino en mi forma, en mi vocabulario. La noticia buena, el Evangelio eterno, que es eterno porque existe desde antes que Dios hiciera cualquier creación, ya la provisión estaba hecha. Quizá una persona o usted pueda pensar, si estoy diciendo que antes que existiera cualquier creación, esta obra estaba hecha y esta buena nueva tiene que ver con el Evangelio que es eterno, y el Evangelio es decirle a una persona que cayó bajo el poder del pecado,
y por lo tanto quedó separada de Dios y quedó condenado a muerte, que iba a recibir un medio por el cual podía vencer al enemigo que trajera el pecado, podía vencer la muerte, podía vencer la separación de Dios, o sea, podía estar capacitado nuevamente para poder hablar, para poder tener una relación de libertad y de bien con Dios. Cualquier lugar, cualquier mundo que fue creado por Dios y le dio Dios libre albedrío, tenía que elegir si quería obedecer a Dios, seguir los parámetros, las leyes que Dios establecía, porque el bien únicamente está en hacer las cosas, en creer las cosas que Dios ha hecho, que Dios ha creado, y obedecer y adorar a Dios, que es el dador de la vida. Entonces, aunque esto lo expliqué en un tema anterior, también en esta ocasión debo dedicarle un tiempo. Como el pecado comenzó en la misma presencia de Dios, comenzó como un pensamiento, un concepto íntimo en la mente del ser más poderoso que Dios había creado, iba a decir después de él mismo, pero no, aunque ya lo dije, voy a aclarar por qué esta reacción. Porque Dios no es creado. Decir la creación más hermosa, más perfecta, la primera, no estoy hablando en orden de este se creó primero, el otro después, sino el ser más poderoso, más hermoso, más inteligente, más capaz que Dios creó. Por lo tanto, la primera criatura que Dios creó, que Dios le dio el poder, el más poderoso después de Dios, porque Dios no fue creado, Dios tiene vida propia, la creación inteligente más capaz fue Lucifer, y tanto era su hermosura, cosas que ya hemos analizado, su capacidad, que él mismo llegó a pensar que él era el que debía ser Dios. A su corazón subió el egoísmo, surgió el pecado, quiso quitar a Dios y ponerse él en el lugar de Dios. Como que estaba en la misma presencia de Dios y estaba junto a los ángeles celestiales, que en el mismo paraíso de Dios está, tanto Lucifer, que permitió que el mal, que el pecado se arraigara y creciera en su corazón, como todos los ángeles que estaban presentes ante la presencia de Dios, ellos estaban y allí Dios los toleró por mucho tiempo. Dios no ocupó el lugar de ellos, porque ellos estaban en la misma presencia de Dios, pero sí le dio la misma oportunidad, le dio el mismo albedrío, le dio la misma capacidad para decidir. Esta creación que Dios crea, el Evangelio se lo dio, o la nueva de la facultad de vencer al pecado, de vencer al mal, se la dio en el tiempo en que Dios toleró que estuviera en el cielo. Que hubo conflicto
y que hubo lucha, está claro porque la Biblia dice que hubo conflicto en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban, luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón es una forma más de decir Satanás o decir el diablo. Si luchaban, si lidiaban, era porque habían conceptos distintos unos de otros, un concepto malo y un concepto bueno. El concepto malo era estar de acuerdo y en armonía con todo lo que Dios había creado y adorar y seguir al Creador. Un concepto malo o algo malo que estaba presente era que Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios, quiso que los seres creados lo adoraran a él y en eso entró el pecado y condenó a muerte a Satanás o a Lucifer y a los ángeles que pecaron. Fue una decisión que ellos tomaron y tuvieron un lugar en el paraíso de Dios donde expresarse, donde luchar, hasta que ya no fueron más tolerados allí. El Evangelio eterno existía, se cumplió en la forma en que Dios luchó contra Lucifer y los ángeles hasta que llegaron a convertirse en diablo y Satanás. Significa adversario, acusador, demonios, personas o seres que se rebelan y luchan contra Dios. Pero cuando Dios creó al ser humano con la misma libertad de todos sus seres libres, el ser humano era responsable de esa libertad. Dios inmanente y Dios trascendente. Dios trascendente es el Dios que está en una relación íntima, estrecha con el ser humano. Dios inmanente, Dios que está por encima de toda la creación. Dios que está por encima de todo, como diciendo o entendiendo, Dios está aquí, Él crea y lo hace todo. Toda la creación de Dios es aparte. Pero el plan de la redención significa que si un ser inteligente se rebelaba contra Dios y caía vencido por el pecado, Dios le daría la manera en que ese ser pudiera vencer al pecado y a su consecuencia. Y para esto no había otra condición de que Dios se hiciera trascendente, o sea, que Dios formara parte del ser humano. Cuando Adán y Eva pecan y quedan condenados a muerte, en el Edén, en el mismo paraíso que todavía era un lugar santo, que estaba bajo el poder y el control de Dios, allí Dios buscó al hombre, lo llamó, lo buscó y el hombre se escondió de Dios. O sea, hubo un tiempo en que Dios estuvo buscando al hombre para establecer una comunicación con el ser humano. Tanto duró ese tiempo como capacidad tuvo el hombre de estarse escondiendo de Dios. Finalmente, el hombre tuvo que salir. Dios se le acercaba y cada vez estaba más cerca y cada vez lo llamaba. Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Hasta que al fin Adán, o sea, el hombre y la mujer,
salieron y se presentaron delante de Dios y le dijeron, tuve miedo porque vi que estaba desnudo. Dios sabía que el hombre estaba condenado a la muerte, pero esta búsqueda no fue para decirle al hombre primeramente que estaba condenado a muerte porque había pecado. No fue primeramente para decirle que iba a morir porque había desobedecido. Fue para darle a conocer el Evangelio eterno. El Evangelio eterno tiene que ver con que Dios, que hasta ahora estaba separado de su creación, desde este momento, bajo el amor y dirección de Dios, el hombre conoció también Luzbel, convertido en el demonio, los ángeles convertidos en demonios y Luzbel convertido en Satanás, el príncipe de los demonios. Ellos también oyeron que Dios se iba a hacer uno con el ser humano. Viste al ser humano con pieles. Esas pieles provenían de corderos que Dios sacrificó, señalando de esta manera que el mismo Dios creador, que había creado todo el universo y que había creado al ser humano, se iba a hacer un ser humano. Y como ser humano, o sea, Dios iba a formar parte de la humanidad, porque Dios creador, que no sabemos cómo es, no podemos asemejarlo a ninguna cosa, se hizo un hombre y mantiene la humanidad. Y Dios se hace un hombre y viene a la tierra, maldita por el pecado, se enfrenta a Satanás y al pecado y vence, salva al hombre y lo capacita para luchar contra el pecado, porque le da la fe para creer, aceptar el plan de la salvación que Dios estaba haciendo para salvar al ser humano. Ese evangelio eterno que tiene que ver con Dios como creador y que tiene que ver con el sábado, porque como que Dios creó todas las cosas y todas las cosas en Dios subsisten y a Dios debemos adorar. Cuando Dios crea todas las cosas, el sábado Dios lo da al ser humano como voy a usar aquí la palabra más, una fecha que el ser humano debía de guardar. En un periodo de 7 días, Dios había usado 6 días para la creación y un séptimo día para conmemorar. Dios terminó la obra creadora y reposó porque había terminado su obra creadora y lo bendijo y lo santificó porque lo creó como un día para que el ser humano creyera, aceptara que Dios era el creador, que Dios era el creador de todo y que Dios los amaba tanto que se hizo parte, formó parte de la criatura que había creado para poder dar vida, vida eterna y facultad para vencer a la criatura que había creado. Por eso, en el Evangelio eterno se enseña que este ángel tiene el poder
de predicar el Evangelio eterno significa que desde la eternidad Dios creó para felicidad y bien de todas sus criaturas. Como que el pecado entró a la tierra, también Dios enseñó a través del profeta Isaías la declaración que dice que Dios no creó la tierra en vano, que Dios la creó para que fuera habitada. El Evangelio eterno está enseñando que Dios es el creador a quien debemos obedecer y que esta tierra que fue creada con la voluntad de Dios, por su voluntad, volverá a estar en armonía con Dios. Y por eso Dios da este mensaje a través del profeta Isaías. El texto que estoy mencionando está en Isaías capítulo 45 y versículo 18 que dice, así dice el Eterno, el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la fundó. No la creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada la creó. Él dice, yo soy el Eterno y no hay ningún otro. Esta es la declaración que dice Isaías. El Evangelio eterno tiene que ver con que Dios es el creador, crea por amor, pero la creación de Dios Él la redime. Se hace Dios parte de la humanidad porque vino y se hizo un hombre. Como hombre venció al mal, dio la facultad de ser victorioso y esta tierra que cayó bajo la maldición del pecado, esta tierra Dios no la creó en vano, sino que por el plan de la redención, esta tierra será restaurada. Así que antes de decirle Dios al hombre cuál era la consecuencia de su pecado, le dio el conocimiento de la realidad que él lo iba a liberar y que lo que Dios había hecho para bien terminaría para bien. Y termino este tema diciendo lo siguiente. Antes de decir Dios al hombre, antes de promulgar los 10 mandamientos en el Sinaí al ser humano, antes de que el hombre supiera que había violado la ley de Dios, que ya existía en el Edén, Dios le enseña el Evangelio. La ley de Dios es un trasunto del mismo carácter de Dios. La ley de Dios es la justicia de Dios y también el amor de Dios. El Evangelio eterno, el amor de Dios dado en beneficio de la humanidad. Este ángel poderoso predicaría el Evangelio eterno, que es lo que hemos estado compartiendo hasta este momento. Te pido que compartas este tema y continuaremos en nuestros temas. En la próxima ocasión nos encontramos para continuar hablando acerca de este aspecto, de esta obra que este ángel predicaba y enseñaba para toda la humanidad. Entonces, hasta la próxima grabación.